Vean, y aquí estamos con Fabricio Casares, siempre es interesante hablar con Fabricio, ¿verdad? En la pausa estábamos conversando. Bienvenido, Fabricio. Gracias, Alberto. Un gran amigo de Nicaragua desde los años 80 y inclaudicable, ¿verdad? Como la espada, recto como la espada. Bienvenido, Fabricio. Y digo eso, pues, porque ya sabes que algunas veces en el exterior hay tanta información falsa, tergiversada, que algunos terminan confundiéndose, pues. No es tu caso, en el caso tuyo más bien estás constantemente escribiendo sobre Nicaragua, siempre estás dando ánimo al pueblo, a nuestro pueblo, y bueno, te debemos, yo creo, esa parte de la solidaridad inmensa que has tenido, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, Fabricio. Así es que bienvenido a Nicaragua de nuevo. Gracias. Aunque no represento más que este equipo de poco, trabajo, no es poco, pero aquí te damos la bienvenida, hermano. Y además sos un amigo, eso es lo más importante. Así que sí. Mira, Fabricio, hablemos un poco, si querés, de la parte histórica y luego de lo que estamos haciendo ahora. Hombre, ¿cómo ves a 44 años todo ese esfuerzo, las luchas del pueblo de Nicaragua? Sos conocedor de todo lo que pasó aquí. Hoy, una fecha importante, el Día de la Alegría, digamos, Somoza se va, pero yo recordaba, y es importante señalarlo, creo yo, porque los gringos nunca han querido que los pueblos realmente tengan gobiernos que no les sean sumisos, ¿no? Y lo trataron de evitar hasta donde más pudieron, pues no lo lograron. Y el Frente logró alcanzar el poder en su totalidad y se construyó un nuevo Estado. ¿Qué reflexión podés hacer a lo largo de estos años, Mauricio? Viendo las cosas, pues, después de décadas, ¿no? Los gringos lo que querían era un somocismo sin Somoza. Casi es, claro. Esto era lo que querían. Porque los gringos de que nacieron no han podido ni imaginarse que una cuota del continente americano no sea de ellos. Bueno, a decir la verdad, ellos no se lo imaginan por ningún lado del mundo. Pero particularmente con eso. Había López Portillo que decía que la desgracia de México era de estar demasiado lejos de Dios, demasiado cerca de los Estados Unidos. Yo diría que la desgracia histórica de Nicaragua es la posición geoestratégica que tiene. El canal es el espectro que mueve los sueños de los gringos del final del 1800. Y la verdad es que no hizo falta el sandinismo para provocar a los gringos a meterse a apoderarse de Nicaragua. Ya lo habían hecho con anterioridad. El sandinismo es el reto más difícil que los Estados Unidos se enfrentan junto a la Revolución Cubana en su historia de dominación del continente. Y el cuento según el cual la lucha armada produce una reacción por parte de los Estados Unidos, mientras que la vía democrática sería factible, está completamente desmentido, a comenzar del Chile de Allende, correcto, terminando con la Bolivia de Evo y hasta el Perú de la Boluarte. Entonces, lo que queda claro a quien lee en Latinoamérica es que la lucha no es con los Estados Unidos, es entre anexionismo e independencia. Si tú estás para la independencia, más pronto que te imaginas, te enfrentas con los Estados Unidos, que no conciben ese continente como algo que pueda tener su propia vida, su propia decisión política, su propio desarrollo. Eso no. Ellos conciben nada más ese continente como su territorio de retaguardia y el lugar donde extraer, sacar y saquear posiblemente todos los recursos que ellos no tienen, que aquí se encuentran abundantemente. Hoy Latinoamérica es el país más rico, la zona, digamos, del mundo más rica de todo. No le falta nada de lo que el género humano necesita para vivir. Estados Unidos, en cambio, no está rica de nada de eso. Entonces, vivir con los recursos de Latinoamérica, con el apoyo político de Latinoamérica, con la posición militar de Latinoamérica, es lo que hace la diferencia entre ser potencia o superpotencia. Y esto los gringos lo tienen bien claro. Pero tú me preguntabas de Nicaragua, lo que podemos decir, lo acabo de escribir, que se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. La América, lo americano, entendiendo la América, el continente, y lo americano, lo de Estados Unidos. A 200 años de la doctrina Monroe, lo que queda claro es que Nicaragua es de los nicaragüenses. Y entonces eso es la mejor manera de festejar ese aniversario. Sí, claro, Nicaragua para los nicaragüenses, y eso ha costado mucho. Y en volviendo a la actualidad, Fabricio, es lo que ocurre, ¿no? Aún, o sea, Nicaragua rescató, y te digo rescató de nuevo, porque bueno, en esos años de gobiernos neoliberales, pues lo que privaba es la sumisión, el entreguismo, el arrastre, por decirlo con todas las letras, ¿no?, ante las decisiones o los pedidos de Estados Unidos.
Y luego Nicaragua vino, el comandante Ortega triunfa en el 2006, el pueblo presidente se instala en el 2007 y se rescatan palabras o conceptos como soberanía, autodeterminación, independencia. Y eso pues al gringo, como lo has explicado, no le gusta y comienza a actuar en consecuencia, ¿no? Exacto. Es que, mira, la soberanía es la aplicación de la independencia. Si tú eres independiente, después puedes ser soberano. Que la independencia es una categoría prepolítica. Es decir, que antes de entrar en el mérito ideológico de qué tipo de modelo de sociedad quieres desarrollar, tienes que establecer, en un país como esto, si sos independiente o no lo sos. Y a solo hecho, sin decir lo que quieres hacer, ya eso te pone en una condición de conflicto con los Estados Unidos. No tienen capacidad de relacionarse con el otro país de una posición de igualdad. Ellos son los que mandan y tú lo que eres. Ellos son los excepcionales, así se llaman, hasta en la Constitución lo pusieron, y el resto del mundo sigue y obedece y entrega soberanía política, recursos, área estratégica. A veces la gente, sobre todo de la izquierda al caviar, como le digo yo, le encanta esta cosa que te dicen, ahí está usando términos viejos como imperialismo. A nosotros nos gustaría envejecer con mucha más calma si el imperio dejaría de ser imperialista. Porque la verdad es que así como se presentaron desembarcando en la costa de casi todos los países latinoamericanos, así siguen haciéndolo. Entonces, no es que uno tiene que cambiar las palabras, son ellos que deberían de cambiar la política, la manera de hacer política. Hasta que la manera de desarrollarse del imperio es el imperialismo, tú tienes que ser antiimperialista. Y no es cuestión que vaya de moda o que no vaya de moda, que el término parezca más cool, como dicen los gringos, que parezca más... Así están las cosas, simple y sencillamente. Y llamar la cosa por su propio nombre es condición fundamental para decir la verdad. Y decir la verdad es condición fundamental para tener prestigio, autoridad y fuerza moral y ética suficiente a lanzarte en un discurso político. Así la veo yo. Lo que yo amo de Nicaragua es que cual que ha sido el momento histórico que se ha enfrentado, nada, parece que no logra agachar cabeza. Y eso a mí me encanta. Y ha tenido en el comandante un líder natural. O sea, yo estaba recordando que ayer platicando con los compañeros, estaba escribiendo, mucha gente no se recuerda aquí qué pasó en el 94, cuando después de la derrota del 90, la oligarquía, tanto la de derecha como la dentro del Frente Sandinista, porque sí, claro, había oligarquía, sí, claro, trató de sepultar definitivamente el sandinismo. Fueron Daniel, Tomás, Lenín, muchos compañeros que dijeron, no, hasta aquí llegaron. Nosotros vamos a seguir manteniendo el Frente Sandinista ahí. Se le fue todo el grupo de diputación. Claro, sí, todo. Claro. Y quedó palmado el Frente. Y Daniel se subió la manga, comenzó y se fue por todo el país, comarca por comarca, a reactivar el Frente. Eso ha sido el resultado de 16 años de resistencia del sandinismo durante el gobierno neoliberal y el presupuesto fundamental para llegar a la victoria del 2006. Es decir, que entonces esta que yo llamo la tercera etapa del sandinismo, porque la primera son los 80, la segunda son los 15, 16 años de resistencia y la tercera es la victoria electoral de 2006, esto siempre es la vista con el comandante al frente. Y esa sabiduría política, ese nivel de estatista, no hay otro en Latinoamérica. Si tú me haces un ejemplo, yo te digo, pero no hay otro. Leyendo bien la historia de esos últimos 20 años, después del paso a otra vida de Fidel y de Chávez, no hay ninguna otra figura que cruza el 900 con este siglo y que lo hace con esa capacidad de leadership, de liderazgo tan fuerte. Esto también es un problema serio para los Estados Unidos, porque ellos en el cambio seguido de la clase dirigente de los varios países deciden dónde pilucar y dónde meterse. Aquí no se han podido meter, o mejor dicho, lo han hecho, pero con traidores de bajo perfil. Y eso ha salvaguardado mucho la identidad política del proyecto sandinista. Sí, eso me hace recordar que en algún momento en esos años, luego de esos años, algunos decían, es que queremos tal cosa. Y los más pragmáticos decían, bueno, quieren eso, pues vayan a una elección, consigan la mayoría en la asamblea y cambien todas las cosas. Ese es el camino.
así es. ¿Verdad? Y a propósito de lo que dijiste del 94, creo que el presidente, el comandante se quedó en ese entonces con 8 o 7 diputados. Sí, sí. Oíme. Exacto. Y De 37 que había. Sí, de 37. Él no se puso a llorar. No. Ni dijo, ahí ni modo, pues ya no puedo hacer nada. No, lo que vos decís, pues se fue a trabajar. Sí. A trabajar. Él tenía muy claro. Se puso a llorar y que me regalen más diputados. ¿Y quién le va a regalar más diputados? O sea. La apuesta era muy clara: expulsar el sandinismo de la historia de Nicaragua. Claro. Y eso no se puede porque el y con la sandinismo, ayuda de todos esos, ¿verdad? Que ya sabemos dónde están ahora, pues, Sí. algunos de ellos, pues. Vos que sos Nica te acuerdas perfectamente de la polémica. Había, hiciste el pacto. No, el único pacto que se hizo, eso fue un acuerdo político. El pacto de verdad que se hizo fue entre la oligarquía y la parte oligárquica del Frente Sandinista, que tenía claro una cosa: desaparecer del mapa el sandinismo, así como se había conocido. Transformarlo de paso en una socialdemocracia un poco más blanda, y luego acabarlo definitivamente, ponerlo en la marginalidad política. Y eso no se puede, porque ¿qué hace Daniel? Daniel recupera la raíz del sandinismo. Es decir, el sandinismo existe porque hay un país como Nicaragua donde hay mucha comida y mucho muerto de hambre, y la cosa no va. El sandinismo nace porque hay mucha injusticia y mucha represión, y hay una explotación total de los recursos y de la gente. Y esto con los gobiernos liberales era aún más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Dice simplemente: yo tomo en consideración la realidad y naturalmente empujo para que el sandinismo, que es la única opción, vuelva a ganar Nicaragua. Así que no era suficiente expulsar el partido. Hubieran tenido que expulsar la causa que generaron el partido. Y eso no. Y eso no se podía. Claro. No, y ahora mismo están sufriendo su propia miseria, porque aún estando donde están, donde la gente que les pagaba en Estados Unidos, tienen lepra, y los otros no los aceptan, ni los aceptarán jamás ni nunca, como decimos en buen nicaragüense, ¿verdad? Porque dicen, estos son... Sí. Es triste, pues es triste para esta gente, ¿no? Quizás si el avión que la traición les ha costado muy cara, ¿ah? El avión que tomaron, no sé si era la misma compañía de lo que le llevó a Somoza, pero hay esa cosa que recurre, que de repente con el avión se va, ¿no? Y ya no digo qué cosa porque estamos en una televisión, pero se van. Y así que hoy, que tú decías justamente, el Día de la Alegría, es también el Día de la Alegría porque se liberó Masaya en el 2018. Claro que sí. Y el somocismo, con muchos años después, se había vuelto a presentar, no importa disfrazado cómo. Pero la verdad es que ese día hay que inscribirlo 2 veces en la historia de Nicaragua. Primero por la derrota del somocismo y después por la derrota del post-somocismo. Entonces, ver estos aviones, uno que se lleva al dictador y otro que se lleva a la basura del país, eso es. Habría que ampliar más a veces la pista de aterrizaje para que pudieran ser aceptados. Andan mendigando pasaporte ahora. Sí. Y se sentían los dueños del mundo. Si yo pienso a la memoria, yo escribía todos los días desde mi país de lo que estaba ocurriendo. Si yo pienso a las caras de estos sujetos que andaban metiendo ultimátum en la mesa, sí. dándole horas, tiempo. El otro pendejo que gritaba que llevaba los portaaviones, las cogí. Si yo pienso a esto, a esa arrogancia, a esa... Que trae la televisión. Sí, es cierto, pero no se le puede llamar de otra manera, me van a perdonar. Y si tú piensas a esto, dices, ¿sabes qué? ¿Dónde están ahora? Sí, correcto. ¿Quién tomó el avión? Sí. Y cuando le dicen de qué país es, no sé, espérate, déjame ver. O sea, entonces yo digo que, para contestar a tu pregunta, Nicaragua está muy bien. ¿Quiere decir que se ha vuelto el paraíso terrestre? Claro que no, claro que hay todavía mucho que hacer, claro que los problemas quedan, pero la resolución de lo mismo ha dado pasos tan agigantados que no hay otro caso de semejante naturaleza, por lo menos en ese continente. El crecimiento socioeconómico, hasta cultural, del país se da de una forma abrumadora, mucho más fuerte, y con una tendencia que nunca ve el signo menos en estos 16 años. Estamos hablando de una conjuntura internacional donde la economía cae, aparte algunas, la economía cae. Y tener un país que, claro, por supuesto, por orden de grandeza es chiquito, puesto el lugar número 140 en el mundo, pero indica un crecimiento constante. Y
de buen nivel, porque cuando hablamos de 4,5%, 5%, estamos hablando de un nivel que es doble en porcentaje con respecto a los países europeos cuando estaban en ascenso. El 4,5% es mucho. Y en un Producto Bruto General, el 4,5% es muchísimo por la economía capitalística. Entonces, quien viene aquí se da cuenta de las transformaciones. Lo importante es que haya estado antes y que venga ahora. Claro. Y la diferencia. Que vea la diferencia, sí. Sí. Permítame ir a una pausa, Fabricio, ya regresamos, ya volvemos, vamos a la pausa. Y continuamos, amigos televidentes, a propósito de lo que mencionabas, Fabricio, que hay que haber visto antes para verlo ahora, pero Nicaragua se destaca por varios aspectos que tienen que ver con lo que la gente va comparando. Si venís de Centroamérica por tierra, te das cuenta que en Nicaragua tendrán las mejores carreteras, pues, y no lo decimos nosotros, lo dicen inclusive organismos dedicados a esas cosas. Hay eficiencia en el manejo de los recursos, no lo decimos nosotros, lo dicen la gente bueno, esta gente que no tampoco son bebés, buenos niños, ni mucho menos caritativos, pero lo dicen. La equidad de género no lo decimos nosotros, lo dicen los que estudian todo este asunto y están en Nicaragua la posición 7 en el mundo. O sea, hay logros, digamos, que de alguna manera, voy a usar una palabra tal vez muy pretenciosa, han sido espectaculares, ¿verdad? Para un país pequeño, pobre, con limitados recursos para nosotros. ¿Qué pensás vos? Que cuando es la política que guía las líneas del desarrollo, tú puedes tener estos resultados. Cuando es, en cambio, la política está guiada por el resultado de la economía, sobre todo de los grandes grupos económicos, el resultado es opuesto. Entonces Nicaragua tiene estos resultados no solo por la sabiduría política del liderazgo que tiene, sino porque tiene un principio de fondo, que para que el país crezca hay que reducir la pobreza. Y ahí con todo lo hierro contra la pobreza. Y no contra lo pobre como hacemos en la parte donde vivo yo, contra la pobreza. Acabar con la pobreza o reducir la pobreza significa generar una capacidad interna de crecimiento económico que se repercute en todos los aspectos. La producción, la distribución y el consumo tienen viva la economía. Son teorías keynesianas, no son inventadas por mí, que son completamente opuestas a la teoría monetarista, que ve el crecimiento del PIB nada más como acumulación de dinero virtual. El monetarismo es un capitalismo sin capitales. Aquí se trabaja con los capitales. Y la transferencia neta es de los préstamos y de los capitales privados, de la recaudación fiscal a todo el pueblo. Entonces el crecimiento es horizontal, no es vertical de la economía. Y cuando el crecimiento horizontal se dan resultados extraordinarios en cualquier otro país. Mira, te voy a decir con franqueza, los datos económicos internacionales dicen que son 4 los países que pueden decir que tienen autosuficiencia alimentaria y energética. Punto. Cuando tú tienes eso significa soberanía. Autosuficiencia es soberanía. Entonces ya soberanía no es una palabra de decir en la consigna, sino que es concreta. Cuando tú dices, tengo un crecimiento energético que tiene una cuota muy significativa, mayoritaria de energía renovable, quiere decir que tú estás proyectado hacia el futuro, no estás viendo para atrás. Cuando está proyectado por el futuro es cuando construyes semejantes carreteras, que como tú decías, quien viene de afuera piensa que está en Suiza, no sé. Semejantes carreteras, ¿qué son las carreteras al fin? Son la posibilidad de meter en comunicación todas las partes del país. Son la posibilidad de agilizar la movimentación interna de trabajadores, de productos. Y la cantidad de tiempo que tú ganas es tiempo de producción, que se refleja en tiempo de dinero al final del año. Entonces tú no solo mejoras la condición objetiva de quien vive ahí, sino que de esta misma manera impulsas. Imagínate la carretera que llega a la costa atlántica ahora, a Bluefield. Esa mejora de un significativo elemento como la migración interna de trabajo, quien va a trabajar a un lado, quien vive a uno. Eso cambia completamente la geografía de un país. Para hacer estas cosas hay que tener una idea de país. Hay que tener un modelo en la cabeza que diga, si yo crezco desde la base económico-productiva, crezco también en lo
grande. Es decir, la microeconomía permite el crecimiento de la macroeconomía. Y el último dato es que lo que salva a Nicaragua es que esa línea política económica hace que el 70% del Producto Bruto está manejado por la pequeña empresa de carácter familiar y la media empresa. Eso impide al 30% de la empresa, en la mano de los grandes dueños, de ejercer por parte de ellos, qué sé yo, qué nivel de presión con la economía. Es decir, los políticos siempre son muy presionados por la economía. En algunos casos son títeres, porque lo que manda es la economía, como en Europa. Aquí no tienen la fuerza para presionar el gobierno. Y esto también se llama soberanía. Tú votas políticamente lo que está chantajable por la empresa. ¿Cómo ves al Frente Sandinista, la gente que participa, la gente involucrada, las movilizaciones? Vos has sido testigo de todo esto. ¿Cómo ves el Frente y su relación con la gente? Porque es la gente la que hace el Frente, ¿no? Es la gente del pueblo, la gente que está organizada, que mira todos los problemas del barrio, la comunidad. Yo me quedo sorprendido a propósito de lo que pasa. Pues a alguien se le destruye una casa y pareciera un discurso, ¿no? Alguien tuvo la desgracia de que ocurrió algo y se le inundó, se le derrumbó y ahí está la gente ya de la alcaldía buscando cómo resolver. Me explico. El otro día hablaba con unos compañeros aquí y recordaba cuando hubo un incendio en el mercado oriental, Fabricio. ¿Te recordás? Y una gran parte del mercado se quemó y ahí hubo mucha gente que perdió mucha plata. Y valga la redundancia, mucha. Y en la madrugada, muy temprano en la mañana, el comandante Ortega, como líder, fue a visitar ahí, iba con una compañera, y Rosario y con otros compañeros de la alcaldía. Y había un hombre que había estado seguramente toda la noche viendo cómo se consumían sus negocios, ¿no? Tenía 2, 3, me recuerdo, no sé quién es, no dijo el nombre. Y seguramente había estado, digamos, qué sé yo, tomando su traguito, viendo pues es decir, sin poder hacer nada. Y cuando vio al comandante Daniel, lo primero que le dijo no es pedirle, sino que le dijo: Daniel, ¿te puedo dar un abrazo? Y aquel le dijo: sí, claro que sí. Me explico, o sea, esa relación frente, pueblo, obviamente después se decidió que le dieran crédito, que se reconstruyera esa parte y que pagaran despacio, pues, y todo lo demás, pues, hubo, digamos, una política social ahí alrededor de mitigar todo eso. Pero era esa relación frente, pueblo, frente, ¿cómo la ves? La ves en otros lados, no sé, a veces uno es pretencioso al decir que ya deseara en otros países tener un partido como este, pues no sé. Bueno, yo me apunto, sí. Yo recuerdo, Daniel, también, durante el Mitch, durante cualquier momento duro que ha pasado la población, jamás se ha quedado en su oficina. Siempre estuvo al frente de donde estaba el epicentro del problema. Esto hace de manera que tanto él como la compañera ahora tengan un reconocimiento de personas que se meten con su propia mano y con su propia cara donde está el punto de sufrimiento y buscan soluciones. Cuando no es así lo político, es como en Europa, hacen pasarelas y vienen a cosechar lo que otros han trabajado, casi nunca de lo mejor. Aquí no, aquí está en la buena y en la mala. Esa es la diferencia que hace entre un grupo dirigente y un comandante que son expresión del pueblo, que por el pueblo gobiernan, y otros que son expresiones de otros intereses. Legítimo no lo vamos aquí a discutir, pero son otros intereses, no son los intereses populares. Esa es la diferencia que hace entre un presidente y un padre de la patria. Son cosas muy distintas, porque es lo mismo que ocurría en Cuba con Fidel. Fidel estaba donde estaban los problemas. Y la gente lo amaba por eso, porque se identifica, porque dice: tú te identificas con mi causa y podría no hacerlo, entonces yo me identifico contigo. Esa relación de intercambio de cariño es una relación de intercambio de destinos al fin. Y entonces yo creo que Nicaragua tiene mucha suerte, en esto tiene mucha suerte. Si yo pienso a la política como es, al otro lado del charco donde yo vivo, me da mucha tristeza y le digo, por eso te digo, yo me apunto, o sea, yo quisiera
tener un político, ya llego a decirte, no importa de qué color ideológico, pero un político que de verdad vive en la entraña del pueblo. Eso no se da. Eso absolutamente no. Hay una distancia sideral entre el pueblo y la política. Y los políticos son funcionarios del sistema bancario, del sistema económico dominante. Y con la gente no tienen ningún resultado. Con tal que cuando mucho, en Europa hay un 30-35% de personas que van a votar. No es como aquí, donde sí hay otro fenómeno. Yo creo que ya te lo dije una vez. Cada elecciones que da, crece el consenso al Frente Sandinista. Y MR Consultores te explica cuál es el punto de aprobación popular por el gobierno. En ningún país del mundo jamás se ha dado que después de tantos años el consenso, en vez de reducirse fisiológicamente, aumenta. Y eso ya de por sí dice por qué. Porque el sandinismo es visto por todo lo nicaragüense como única opción. Y te digo más, yo creo que el sandinismo en su fuerza ideológica alcanza un 37-40% de la población, pero en su propuesta de gobierno llega al 70% y lo pasa. ¿Por qué? Pues hasta los que no son sandinistas de fe política reconocen al sandinismo una opción de crecimiento jamás vista antes. Claro. Y entonces dice, ¿para qué voy a votar un gobierno que sí está haciendo lo que a mí me necesita? Entonces, aún no siendo sandinista, igual lo voto. Ahí está la explicación. Al contrario de lo que dice la prensa, que es el motivo por el cual tú controlas el país. No, en realidad es el país que controla el país. Hablando de la prensa y las grandes corporaciones mediáticas, Fabricio, que mienten, que vos siempre estás hablando de todo esto y tergiversan la verdad. Vos sos analista internacional también, y en el caso, por ejemplo, de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, por todos lados uno puede observar ya sin pudor, mienten ya o censuran. Anduve buscando yo el atentado contra la compañera de RT en español y no ocurrió, no pasó nada. Es decir, y hablan de libertad de prensa, de defender los derechos, ya sabes cómo es una cosa. Han cerrado 7 partidos y 4 televisiones y 2 radios dentro. Y como habían terminado el trabajo dentro, lo van buscando afuera, matando a la Daria Dugina antes y ahora tratando de matar a la directora de RT. Aparte que llama la atención el hecho que le encanta meter bombas a las mujeres que hacen información. Y eso es un detalle curioso, pero significativo a la vez. Esa es la demostración, como tú decías, de lo que entiende por libertad de prensa. En Italia, el mismo día que comenzó la operación militar especial, fueron bloqueados todos los sitios que podían hablar a favor de Rusia, y sobre todo se negó la participación a cualquier tipo de evento, hasta académico, musical, de cualquier naturaleza, a personas que lo único que tenían era un pasaporte de la Federación Rusa. Entonces, un poco lo que pasó con los gringos cuando después de Pearl Harbor expulsaron todo lo que eran japoneses, independientemente de que fueran culpables de algo o no. Eso de agarrársela con la gente que nada tiene que ver es un gusto que tiene el capitalismo históricamente, pero si volvemos a la prensa, te digo, hay las 3 grandes manipulaciones del conflicto en Ucrania residen en el hecho que la guerra comenzó en el 21 de febrero de hace 500 días. Mentira, la guerra comenzó en el 2014. Pero hasta que morían solamente en Donetsk y Lugansk, ni caso le hacían. Segundo, es decir, que la Rusia tendría una opción imperial. Rusia interviniendo con la operación militar, yo no te digo que haya hecho bien o que haya hecho mal, es que haya hecho lo único que podía hacer. No había otra salida, porque la estaban rodeando entre golpes de Estado en Kazajistán y Bielorrusia, entre maniobras militares, y ninguna potencia militar acepta que tú le pongas a 7 minutos de lejos de su propia casa de gobierno unos misiles puntados. Nadie te lo acepta. Rusia intentó en toda la manera posible, con documentos, con propuestas, de decirle a los gringos, que son los dueños de todo, sentémonos y busquemos un acuerdo regional de seguridad. No le hicieron caso, hasta lo despreciaron. No tenía otra manera. Ahora la última mentira es suficiente, yo eso le digo a la gente, lean los datos. O sea, leyendo los datos se entiende la mentira. Todo el mundo dice que Rusia hace estragos de todo,
que es un bombardeo criminal seguido, pero después dicen que tiene 250.000 muertos ellos, y ellos 10.000, entonces ¿qué hacen? Se disparan entre ellos. ¿Cómo es eso? Segundo, dicen que Rusia ya perdió la guerra, lo dicen desde 6 meses, pero Rusia ocupa el 26% de Ucrania, y Ucrania no ocupa ni el 0.1% de Rusia. Entonces, ¿cómo es el cuento? Y de verdad se puede pensar que el ejército, porque Ucrania era el ejército número 21 en el mundo, pueda afectar al ejército que está considerado el 1. Hay cosas tan fáciles, tan sencillas de entender, que uno desmascara fácilmente la propaganda. Hay una lección, y con eso te cierro el discurso, hay una lección que trae esa guerra. Las fuerzas mediáticas, por muy que manipulen, por mucho que insistan, no logran convencer la gente que usa lógica, con tal que en Europa, donde digamos así, el apoyo a esa guerra por parte de Estados Unidos y OTAN es muy bajo, va por debajo del 40%, la gente no quiere meterse en ese conflicto, han tenido que inventarse la famosa contraofensiva, que es como el vaso de Pandora, puede salir de todo ahí, pero lo único que es claro que no hay ni contraofensiva ni nada. Son atentados terrorísticos, como es el puente de Crimea de ayer, como la intentona de matar a la compañera. O sea, no hay nada. ¿Por qué? Porque tienen que decirle a la opinión pública, fíjese que estamos ganando. Y entonces, el nivel alcanzado por la manipulación y por la mentira en esa guerra toca un punto jamás visto antes en la completa inversión de la realidad. La percepción sustituye la realidad. Y la percepción está dada por el nivel masivo de informaciones one way que hay con eso. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gente no se lo cree. Y esa es una cosa donde los técnicos, los sociólogos de la comunicación deben pensar mucho. Claro. Volviendo a Nicaragua, veniste a celebrar. Felicidades, Fabricio. Felicidades a nosotros todos. Sí, vine a celebrar porque julio es un mes donde puede estar en cualquier lugar del mundo, pero tiene que estar en Nicaragua. Julio es el mes de Nicaragua. Hasta incluso en los calendarios internacionales yo creo que deben ponerle julio. Fíjate que en el Samsung que tengo de teléfono, desde el 1 de julio aparece el mes 19 de julio, Sandinist Revolution Day. Así que ya internacionalmente, por lo menos la Samsung también lo reconoce. Te agradezco, Fabricio. Gracias por haber llegado, hermano. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.